Hola a todos, buenos días. Qué chévere que puedan estar conectados hoy con nosotros. Como saben, nosotros hacemos esto en vivo y lo hacemos en vivo porque nos encanta estar conectados con ustedes. Qué nota que puedan hoy conectarse con nosotros. Recordar que estamos en la serie que vamos a hablar acerca durante 6 domingos. Ya este es nuestro cuarto domingo, hablando acerca de las conexiones, hablando acerca de la importancia de poder amar, hablando acerca de la importancia de poder construir vínculos con las personas que están cerca de nosotros. Hey, solamente quiero decir lo siguiente: cada vez que ustedes sientan que hay algo que ustedes escuchan y que realmente dicen, wow, esto lo necesitaba escuchar, esto realmente me va a ayudar a mi vida, yo quiero que espichemos corazoncitos. Yo acabo de espichar corazoncitos, pero yo quiero que espichen corazoncitos, ¿cierto? Eso nos hace saber que estamos conectados. Eso nos hace saber que realmente algo está Dios haciendo a través de nuestras vidas para la vida de ustedes. Y recordar, si ustedes realmente se conectan con algo de lo que nosotros estamos haciendo, hey, corazoncitos, yo estoy haciendo corazoncitos. Pati, bienvenida, qué chévere que puedan estar acá. Simplemente recordarles, hoy estamos en la semana número 4, en la semana número 4 de 6 semanas donde estamos hablando acerca de poder conectarnos. Hay algo que es muy importante para lo que vamos a hablar el día de hoy, y es de recordar lo que nosotros hablamos el primer domingo. Y lo que hablamos el primer domingo es que definimos qué es el amor. Y es muy importante que cada uno de nosotros recuerde esta definición. El amor no es una emoción. Es la acción de poder construir vínculos y de poder conectarme emocionalmente con las personas. Eso es el amor. Y hablamos que en el contexto de los vínculos y de la respuesta emocional, eso nos da seguridad, nos sentimos empoderados. Recordamos que el amor de Dios no es una recompensa, sino que es el recurso por medio del cual nosotros transformamos y somos transformados. Hablamos y hemos hablado que cuando ese vínculo se rompe, nos llena el pánico salvaje. Y el pánico salvaje nos lleva a exigir. El pánico salvaje nos lleva a escondernos. Y hace 8 días hablamos de cómo realmente podemos volver a ganar esos vínculos y conectarnos. Y es a través de la intimidad, es a través de que podamos sentarnos a solas con la persona que queremos amar, verlo a los ojos y decirle, acá estoy. Y esto sí que es una realidad, esto sí que es una realidad. A la hora que yo quiero construir mi relación con Dios, intimidad. A la hora de construir mi relación con mi esposa, intimidad. A la hora de construir mi relación con mis hijos, intimidad. Realmente es muy importante que nosotros podamos construir contextos de intimidad para poder vincularnos y amarnos. Hoy ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos concierne. Es un tema el cual nos va a mover, nos va a motivar a realmente poder cerrar, a realmente fortalecer esos vínculos y realmente poder conectarnos emocionalmente con las personas. Es un tema que todos necesitamos escuchar. Así que, miren, si ustedes Hoy lo que yo voy a decir, ¿ustedes creen que a alguien le vaya a servir? A las 6:30 estamos haciendo una retransmisión y nosotros también lo estamos montando en el canal de YouTube. Mándeselo, envíeselo, porque yo creo que lo que hoy vamos a escuchar es completamente revelador. Es como ¡boom! Para nuestras relaciones. Entonces, para comenzar, quiero contarles una historia. Es una historia real. Es una historia real. Es una historia de un personaje histórico. Es un personaje histórico y este personaje histórico está metido en Jerusalén. Está metido en Jerusalén. Es un personaje histórico metido en Jerusalén y Jesús acaba de morir. Y cuando Jesús acaba de morir, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este personaje histórico, es un personaje histórico que es cuadriculado, es un personaje que no le gusta que le toquen su status quo, es un personaje que es completamente enfocado y orientado al resultado, es un personaje que tiene un plan. Este personaje tiene un plan. Y este personaje con este plan ha recibido la autorización de sus autoridades de ese plan
está perfecto. Continúalo, haz lo posible. Y entonces se va este personaje. Y este personaje se va a cumplir el plan. Y cuando este personaje se va a cumplir el plan, ¿saben qué es lo que sucede? Lo que sucede es que le hacen de alguna manera, lo atrapan, lo enganchan. Él no lo esperaba. Él no lo esperaba. Y lo que le están preparando es un contexto de intimidad. Y este personaje, cuando se está acercando a la ciudad de Damasco, se encuentra cara a cara con Jesús. Nadie más lo puede ver. Nadie más lo puede escuchar. Solamente Pablo. Porque Jesús quiere amar a Pablo. Y para eso, un contexto de intimidad. Y le habla. Nadie más lo puede escuchar, solo Pablo. Y le dice: hey Pablo, tú me estás persiguiendo a mí. No me persigas más. ¿Sabes qué, Pablo? Mira, yo no quiero que me persigas. Yo quiero que a través tuyo, tú transformes, así miren, ¡pum! Tú transformes el mundo. Es increíble cómo Jesús le mostró gracia, cómo Jesús le mostró amor, porque, hey, este principio no me lo inventé yo, este principio se lo inventó Dios. El amor de Dios no es una recompensa, el amor de Dios es el recurso que necesitamos para transformar el mundo, para que podamos ser transformados. Y ese es Pablo. Y Pablo, cuando, el amor de Dios, ¿cierto? Él lo comprende, la gracia. Pablo entendió que el amor es una acción. Pablo entendió que el amor es construir vínculos y realmente responder emocionalmente. Así que Pablo se enfrenta al Mediterráneo, ¿va? El Mediterráneo hace 2000 años, no el Mediterráneo hoy en día, sino hace 2000 años, donde no teníamos nada de navegación, donde no teníamos máquinas. Pablo, Mediterráneo. Y cuando Pablo se ve enfrentado al Mediterráneo, ¿saben qué es lo que hace Pablo? Se monta en una barca que ni tú ni yo nos montaríamos para cruzar el Neusa o una laguna. Se montó Pablo. ¿Y saben por qué? Porque él quería amar. Porque él quería amar. Entonces, como él quería amar, ¿qué es lo que hace Pablo? Se monta en una barca, cruza el Mediterráneo y llega a una ciudad que se llama Corintio. Y cuando él llega a Corintio, esto está relatado en Hechos 18. Hechos 18 habla de cómo Pablo llega a Corintio. Y cuando Pablo llega a Corintio, ¿saben cuánto tiempo pasó Pablo en Corintio? Él pasó 3 años en Corintio. Los historiadores dicen que Pablo pasó del año 54 al 57 en Corintio. Solamente 3 años, solamente en esta ciudad. Y estuvo 3 años en Corintio porque ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pablo estaba construyendo vínculos, respondiendo emocionalmente a las personas, haciendo comunidad, construyendo un grupo. Estaba haciendo una iglesia, una asamblea. Y Pablo durante 3 años dio todo. Dejó de trabajar por estar con la comunidad. Dejó de hacer muchas cosas que tenía en la cabeza por estar con ellos y amarlos. ¿Y qué es lo que sucede? Pablo, después de 3 años, dice: ok, tengo que hacer esto mismo en otra ciudad. Entonces Pablo se va a Éfeso, se va a otra ciudad. Y cuando Pablo se va a otra ciudad, ¿cierto? Él empieza a escuchar que en Corintio lo que él enseñó, su vida de 3 años, ya no tiene efecto. Eso tiene que ser devastador para Pablo. Toda la inversión de tiempo, de energía, de recursos, 3 años de su vida, no está dando fruto. Esa relación entre Pablo y Corintio se estaba rompiendo. Ya no había conexión. Y Pablo tenía que responder. ¿Y qué es lo que hace Pablo?
Lo que hace Pablo es que él regresa, lo que hace Pablo es que primero escribe una carta. Él escribe una carta a las personas que están en Corintio. Eso es la primera carta de Corintio. Pablo escribe una carta y cuando Pablo escribe esa carta es como, hey muchachos, hey, 3 años conmigo, me vieron 3 años. No se olviden de lo que yo les he enseñado. No se olviden de lo que hemos compartido. No se olviden. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que esta carta no tiene efecto. Yo me pongo a pensar. Y eso tiene que destrozar el alma de alguien. En serio que sí. Y la historia de Pablo no es la historia de un personaje histórico de hace 2000 años. La historia de Pablo es la historia que todos vivimos hoy en día. Es la historia que yo vivo muchas veces con mi esposa. Es la historia que muchas veces yo vivo con mis hijos. Es la historia que cada uno de nosotros vivimos con nosotros mismos. Es una historia donde, hemos invertido tanto en nuestras relaciones. Y vemos que no hay respuesta. Esa es la historia que vivimos muchos de nosotros en nuestro matrimonio. Nos esforzamos y pasa tiempo y he invertido tanto, y no hay cambio. Por favor. Eso es devastador. Con nuestros hijos. Y muchas veces con nosotros mismos. Y sobre todo con Dios. Y sobre todo con Dios. Y eso es devastador. Yo sé que hay muchas personas que me están escuchando y esto, créanme que es de parte de Dios. Muchas personas que me han escuchado están diciendo, he invertido tanto recurso, he hecho tantas cosas. Y Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso rompe nuestra alma. Y eso es lo que está Pablo en este momento. Ese es el contexto de Pablo. ¿Y saben qué es lo que hace Pablo? Cuando no responden a esta primera carta que le escribe, entonces Pablo vuelve. Pablo vuelve a Corintio. Pablo vuelve a Corintio. Cuando Pablo vuelve a Corintio, ¿cierto? Vuelve a hablar con ellos. Y él se vuelve a ir. Y cuando él se vuelve a ir, él escucha que realmente los corintios le están exigiendo a Pablo sus credenciales. Totalmente devastador. O sea, la gente, lo que comenzó Pablo, ellos mismos están diciendo, no, Pablo, mira, nosotros realmente queremos saber quién eres tú. 3 años de su vida. Y le están diciendo a Pablo, un momento, ¿quién eres tú? Queremos conocer tus credenciales, Pablo. ¿Y sabes qué? Porque acá hay acá hay unas personas que han llegado y son personas que tienen glamour, son personas que tienen riquezas, son personas que son elocuentes para hablar, que no sabes cómo hablan de bien. Pablo, en la segunda carta a Corintios, los llama los superapóstoles. Léanlo, está en 2 de Corintios. Pablo llama a estas personas superapóstoles. Y en este contexto de la relación rota, de que Pablo no sabe qué hacer con esta relación, ¿cómo Pablo va a recuperar esta relación? Y así estamos muchos de nosotros. ¿Cómo voy a recuperar esta relación? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pablo estaba en la misma situación. ¿Qué es lo que hace Pablo? Y lo vamos a leer porque es brutal. Es brutal. Y con este contexto vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios 12. Es brutal. Miren lo que dice. Me veo obligado, esto es Pablo, me veo obligado a jactarme. Me veo obligado a decir todas las cosas buenas que yo he hecho. Me veo obligado a sacarte el listado de todo lo que yo he hecho por ti. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y esto me habla esto es tan real para mi vida. Porque miren, cuando yo peleo con mi hijo, ¿cierto? Y me desconecto emocionalmente de mi hijo y siento que mi hijo no está haciéndome caso, ¿qué es lo primero que yo le digo a mi hijo? Acá quien hace la comida, el desayuno,
A cada quien está pendiente de usted. A cada quien, a cada quien, a cada quien, a cada quien, a cada quien. Y saco el listado de cosas por las cuales me puedo jactar. Y Pablo está diciendo lo mismo. Mira lo que dice Pablo. Me veo obligado a jactarme. Y yo sé que esposos y esposas, esto les va a caer. Me veo obligado, aunque nada se gane con ello. Hoy que tú saques tu lista de todas las cosas que has hecho en el contexto de tu relación, ¿sabes qué? No ganas nada con ello. Hoy no estás ganando nada diciendo todo lo que tú has hecho para salvar esa relación. Hoy no ganas nada diciéndole a Dios todo lo que tú has hecho. No ganas nada. Miren lo que sigue diciendo Pablo. Lo que sigue diciendo Pablo es, hey, no ganan nada. Y Pablo dice, hey, y lo sigue diciendo en los versículos, miren, yo he tenido revelaciones más o menos como que Dios se paró acá al frente mío y me habló. Yo he tenido revelaciones gigantes, pero ¿saben qué? Yo no voy a hacer alarde de esas grandes cosas que Dios me ha dado. Y miren lo que dice en el versículo 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Él lo que está diciendo es, ojo, porque yo puedo jactarme, yo puedo sacar las cosas de todo lo que yo he hecho por ustedes, Corintio. Yo puedo sacar todas mis credenciales para que ustedes me crean. Pero ¿saben qué? Dios hizo algo para que yo no lo hiciera. Miren lo que sigue diciendo. Pero para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y Pablo lo que está diciendo es, yo tengo de qué jactarme, yo tengo de qué muchas cosas decir, pero ¿saben qué? Las circunstancias, la vida me golpeó. El enemigo me golpeó. El enemigo no me hace poder decir todas las cosas que yo he hecho. ¿Y qué es lo que sigue diciendo Pablo? 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. 3 veces yo le pedí a Dios que mi vida fuera más fácil. 3 veces yo le pedí a Dios que llegara la provisión. 3 veces yo le pedí a Dios que me cambiara. 3 veces yo le pedí a Dios que hiciera algo dentro de mí. 3 veces yo le pedí a Dios que me transformara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Increíble. Increíble. Porque realmente donde vemos el poder de Dios, donde nosotros podemos ver todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, es en el contexto, es en el lugar, es en el momento, es en la circunstancia, es en nuestras debilidades. Dios no va a mostrar su poder en todo lo que nosotros podemos hacer. Dios no va a mostrar su poder en la lista de todas las cosas que yo he hecho. Dios no va a mostrar su poder y todo lo que Él puede hacer cuando yo muestre el listado de Dios. Mira todas las cosas que yo he hecho por ti. No, Dios muestra su poder en el contexto de la debilidad. Y Pablo lo entendía. Pablo lo escuchó directamente de parte de Dios. Es en medio de la debilidad que tú y yo le damos espacio para que Dios pueda hacer todo lo que Él tiene que hacer. En medio de la debilidad. Hoy debemos entender. Hoy debemos entender cuáles son nuestras debilidades. Y no las escondamos más. No escondas más tu debilidad. Yo no debo esconder más mi debilidad. Porque miren lo que sigue diciendo Pablo. Pablo quiere ganar esa relación con Corintio. Pablo quiere restablecer esa relación. Él dice, yo quiero ganar y voy a mostrar mi debilidad. Y miren lo que dice Pablo. Por lo tanto, gustosamente
haré más bien alarde de mis debilidades. Pablo está diciendo, yo no voy a tener una actitud de víctima cuando yo muestre mis debilidades. Esto es muy importante. Tú no eres una víctima, pero tú eres débil y tú tienes debilidades. Y Pablo lo que está diciendo es, yo voy a mostrar mis debilidades, no como víctima, no señores, sino lo voy a hacer gustosamente. Voy a decir, este es quien soy. Hey, amor, realmente soy supremamente disperso. Y se me olvidan muchas cosas. Y esa es mi debilidad. Y acá estoy, tal cual quien soy. Hey, hijo, a veces yo pierdo la paciencia. Esa es mi debilidad. Y acá estoy. Estoy siendo vulnerable. Porque en el contexto de mis debilidades, Dios muestra todo lo que Él puede hacer. Y miren lo que sigue diciendo Pablo. Dice, no debes de tener una actitud de víctima. Yo no tengo una actitud de víctima, sino miren lo que dice. Por eso me regocijo en mis debilidades. Es increíble. O sea, no solamente las muestro gustosamente, sino que yo me alegro en mis debilidades. Yo me alegro en mis debilidades, en mi situación difícil, en mis persecuciones, en mis privaciones, en mi mala situación económica. Yo me regocijo porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el contexto de las relaciones, si tú quieres realmente ganar, si tú realmente quieres conectarte y generar vínculo, esto no se trata de lo que tú has hecho. Esto se trata de que tú puedas exponer tus debilidades y decir, este soy yo, soy vulnerable, acá estoy. Hoy, que tú puedas volver a conectarte. Esto fue lo que Pablo estaba haciendo. Yo quiero, miren, el anhelo del corazón de Pablo era volver a conectarse con su comunidad en Corintio. Y él entendió que la manera era a través de las debilidades. Porque ahí le damos espacio para que Dios empiece a hacer cosas. Eso es lo que Pablo entendió. Y miren, la vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad no es debilidad. Qué paradoja, ¿no? Pero realmente cuando soy vulnerable y muestro mis debilidades, lo único que estoy haciendo es dándole espacio para que Dios haga todo lo que Él pueda hacer en medio y en el contexto de la relación y en mi vida. Y que tú puedas hoy atreverte a ser vulnerable. Hoy atrévete a ser vulnerable en el contexto de las relaciones. Que tú puedas ser vulnerable en el contexto de la relación más importante, que es la relación con Dios. Hoy no se trata de listado. Hoy se trata que tú vengas delante de Dios y le digas, esto es lo que yo soy. A mí me cuesta hablar contigo. A mí me cuesta creer. Que tú seas vulnerable. Que tú seas vulnerable contigo mismo. Sé honesto contigo mismo. No saques el listado de las cosas que tú haces por ti mismo. Sé vulnerable. Y miren, porque muchas personas le temen en la vulnerabilidad. Porque muchas personas no son vulnerables. ¿Y saben por qué muchas personas no son vulnerables? Porque nosotros vivimos hoy en día envueltos en un enemigo. Es un enemigo que tienes tú, es un enemigo que yo tengo yo, es un enemigo que tiene mi hijo, es un enemigo que tiene mi esposa, es un enemigo que tenemos todos. Todos convivimos con este enemigo. ¿Y saben cuál es el enemigo que tenemos? Que todos tenemos en común. Mira, escúchame, por favor. Es un enemigo que tú tienes. Mira, hoy, créeme, es un enemigo que tú tienes, que tengo yo. Y es un enemigo que se nos mete aquí en la cabeza. Es un enemigo que se mete aquí, en el alma, aquí.
se nos mete. Y es que vivimos en una cultura de la escasez. Nos levantamos y lo que decimos es, no dormimos suficiente. Hoy cuando vemos lo que hacen nuestras esposas, decimos, eso no fue suficiente. Cuando vemos lo que hacen los esposos, decimos, eso no es suficiente. Cuando vemos nuestra vida, ¿cierto? Y vemos lo que hacemos, decimos, eso no es suficiente. Cuando nosotros vemos los pequeños pasos que damos para poder ser mejores y lo miramos y decimos, eso no es suficiente. Cuando vemos nuestro sueldo, que lo que decimos, eso no es suficiente, porque vivimos en una cultura en la cual vemos la vida con escasez. Y miren, la escasez nos lleva a la vergüenza, porque no somos suficientes. Y nos lleva a la vergüenza. ¿Y sabe qué más nos lleva? Nos lleva a la comparación. ¡Wow! Esto sí que nos mata. Y esto sí que mata que seamos vulnerables, porque yo tengo que ser mejor que el que está allá, yo tengo que ser mejor que el que está acá al lado, porque es que vivimos en una cultura de vergüenza en el cual yo tengo que ser mejor porque me comparo. Y por último, me desconecto de la vida, quiero estar desconectado. Una cultura de la escasez. Y cuando yo vivo en esta cultura de la escasez, ¿saben qué pasa? Con mis relaciones, con los conflictos de mis relaciones, yo reacciono de 3 maneras. O corro, ¿cierto? Yo no quiero, porque no quiero ser vulnerable, porque quiero correr, quiero esconderme, ¿cierto? O corro, o peleo. Esto sí a algunas o a algunos les encanta, ¿no? No quiero ser vulnerable, ¿cierto? No soy suficiente, entonces voy a pelear y voy a pelear porque esta la gano yo. Esta sí que la gano yo. En esta sí que yo tengo la razón. Esto sí es que es mi punto. Y peleo, ¿cierto? O por último, me congelo, me paralizo. Vivimos en una cultura de la escasez que nos lleva a reaccionar de estas 3 maneras. Y no hay vulnerabilidad. Hoy debemos recordar que la solución para una cultura de la escasez no es la abundancia. La solución para una cultura de la escasez no es la abundancia, no es tener más, no. La cura para una cultura de la escasez es que tú y yo podamos ser genuinos, que tú y yo podamos entender que somos suficientes. Tú y yo somos suficientes. Miren, Dios se tomó el tiempo de crearte a ti y a mí a la imagen y semejanza de Dios. Ustedes no se alcanzan a imaginar, ni yo me alcanzo a imaginar el potencial que hay en nuestras vidas. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Hay un montón de potencial. Yo soy suficiente. Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Yo soy suficiente. Dios dice que nos da derecho de ser llamados sus hijos. De ser llamados sus hijos. Dios es suficiente. Y como Dios es suficiente, yo soy suficiente. Hoy tú eres suficiente, porque Dios es suficiente. Tú eres suficiente porque Dios es suficiente, porque Dios es tu capacidad, porque Dios es tu guía, porque Dios es tu roca. Tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Hoy, esposo, tú eres suficiente. En medio de tus debilidades, tú eres suficiente. Esposa, porfa, no sigas siendo una roca impenetrable, sino que hoy puedas ser vulnerable. Y en medio de tus debilidades, tú eres suficiente. Tú eres suficiente porque Dios es suficiente.
Y miren, frente a la relación con Dios, wow, tú eres suficiente. Dios te está esperando así. Dios te está esperando con los brazos abiertos y te está gritando, tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Y que cada uno de nosotros hoy entienda que somos suficientes. Mamá soltera. Matrimonio difícil. Hijos. Tú, en tu relación con Dios. Hoy el mensaje. Eres suficiente. Sé vulnerable. Y expon tus debilidades. Y alégrate en ellas. Esta es la manera en la cual Pablo quería recuperar esa relación con Corintio. Y hay una frase que me encanta. Y yo quiero cerrar con esta frase, porque es increíble esta frase. Es de mi autor favorito. Es de mi autor favorito que se llama C.S. Lewis. Lo amo. O sea, yo amo a C.S. Lewis. Y miren lo que dice C.S. Lewis. Amar por completo es ser vulnerable. Ama lo que sea y tu corazón llorará y posiblemente se romperá. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, no debes dárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente con pasatiempos y pequeños lujos, evitando todo tipo de enredos. Guárdalo seguro en un cofre oculto detrás de tu egoísmo. Pero mira, en ese cofre, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará. No se romperá, sino que se convertirá en inquebrantable, impenetrable, irredimible. Amar es ser vulnerable. Amar es ser vulnerable. Amar es ser vulnerable. Hoy podemos ver que Pablo hizo todo lo posible por ganar esa relación con Corinto. Luchó, mostró sus debilidades y fue completamente vulnerable. Pablo le decía a los corintios, Pablo, el apóstol Pablo el gran Pablo, decía, yo no soy muy elocuente para hablar. Yo no soy muy elocuente para hablar. Yo estoy en medio de la humildad y de la pobreza. Pero él fue totalmente vulnerable a Corintio. Y al final Pablo realmente no pudo establecer ni reconectarse una vez más con Corintio. Pablo fue vulnerable y de alguna manera no pudo volver a reconectarse y a generar ese vínculo con Corintio. Pablo en ese momento fue encarcelado y Pablo en ese momento fue llevado a su muerte. Pablo, con su vulnerabilidad, no ganó su relación con Corintio. Lo que hizo Pablo con su vulnerabilidad fue transformar el mundo. Hoy, que tu vulnerabilidad pueda transformar el mundo. Tú no te alcanzas a imaginar el poder que hay en que tú seas vulnerable. Porque Dios muestra todo su poder. Dios muestra todo lo que Él es capaz de hacer en medio de las debilidades. No las sigas escondiendo. No las sigas guardando. Sé vulnerable. Y conéctate. Y genera vínculo. Para cerrar, si ustedes sienten que realmente hoy el mensaje les llegó, pongan corazoncitos.
Si realmente ustedes creen que esto le puede ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil en sus relaciones, nos vemos a las 6:30. Y para terminar, simplemente quiero pedirle a Dios que los guíe. Recuerden, la relación más importante con la cual ustedes se deben de conectar es con Dios. Sé vulnerable delante de Dios. Hoy ve delante de Dios y dile: hey Dios, no creo. Hey Dios, me cuesta. Hey, no sé qué hacer. Ay, sé vulnerable. Y Dios en medio de esas debilidades va a mostrar su poder. Y Dios, hoy yo te doy gracias por las personas que se conectaron y por las personas que escuchan. Y yo te pido, Dios, que en medio de que sacamos todas nuestras debilidades, que yo pueda decir: Dios, soy súper inconstante, Dios, me cuesta levantarme, no entiendo, no tengo fe, Dios, no te escucho, soy despistado. En medio de que yo saque todas mis debilidades y sea vulnerable, yo te pido en el nombre de Jesús que tú muestres todo tu poder. En mi vida muestra todo tu poder, Dios. Porfa, muestra todo tu poder en mis debilidades y muestra todo tu poder en las debilidades de las personas. Porfa, que tú, Dios, muestres tu poder en la medida en que las personas son, vulnerables y transparentes y dicen: este soy yo. Y que tú muestres tu poder. Que tú muestres todo lo que puedes hacer en el contexto de las debilidades. Y que las relaciones, ganen. Que las relaciones ganen. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao.